Uno, obviamente, el tema de la jornada va a ser el debate que se va a dar en la Cámara de Diputados, acá en el Congreso Nacional. Se va a discutir el presupuesto para el 2021 y también el aporte extraordinario a las grandes fortunas. Para charlar un poco del tema y profundizar sobre estos debates, estamos en comunicación con Cristian Chipi Castillo, un amigo de la casa. Chipi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pato? Compañeras, compañeros, ¿cómo están? Muy Hola, bien, bien. acá con Lu y Tom. Bueno, Chipi, contanos, en primer lugar, hoy se debaten dos leyes muy importantes. Por un lado, el presupuesto y por otro lado, el aporte extraordinario o la propuesta de aporte extraordinario que está haciendo el oficialismo. ¿Cuál es la visión de conjunto que tenés de la jornada? A ver, primer dato, efectivamente se trata nuevamente del presupuesto del Fondo Monetario que volvió desde el Senado, no para recortar los recortes que tiene, sino por un problema de planillas que no llegaron, pero que, digo, mantiene un presupuesto donde el año que viene, por ejemplo, no está incluido ni el IFE ni ningún tipo de ayuda social para los que se quedaron afuera durante la pandemia. Implica en términos reales un recorte del 36% en lo que se destina a la tarjeta alimentar, un 7% en lo que va a la asignación universal por hijo, un 9% a salud, y de conjunto expresa una orientación caracterizada por la subordinación al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Antes aún de firmar el pacto con el FMI, ya le ofrecen este presupuesto de recorte. Agrega a lo hecho este año con los 72 mil millones de pesos menos que se pagó de conjunto a los jubilados, un recorte, un pre-recorte, ¿no? O la acumulación primitiva al recorte, el cambio de fórmula jubilatoria que se va a realizar, que implicará cobrar menos el año que viene al sacarlo de la inflación, ¿no? Al proponer el nuevo índice, no atarse a la inflación, y una caída general de los salarios, una pérdida de puestos de trabajo de 3,7 millones, un aumento generalizado de los niveles de pobreza, cuestiones que no son achacables, digamos, simplemente a la pandemia, sino a la orientación que el gobierno decidió llevar durante la pandemia. Porque si efectivamente hubiesen cobrado el impuesto que propusimos desde el Frente de Izquierda allá en el mes de abril, se habría podido pagar el IFE a 30 mil pesos a quienes quedaron sin empleo y los niveles de pobreza no haber crecido. Entonces, en medio de esta orientación general de un gobierno cada vez más ortodoxo, como se le llama, amigas del mercado, y después de la brutal represión que se hizo en Guernica, quienes menos tienen, que la mayoría de los que estaban ocupando habían incluso sido la propia base electoral del kirchnerismo, y sin embargo fueron con Bernie a reprimirle, a quemarle las casillas, a entrar con las topadoras, una señal política a los dueños del poder que ellos no les tiembla la mano para reprimir incluso a su propia base social. Ahora tratan de cubrir esa política de ajuste con la contribución voluntaria, el aporte voluntario por única vez a unos pocos grandes empresarios al patrimonio, del que quedan excluidos todas las empresas multinacionales, porque es a las personas, no a las empresas, Eso es no es algo a que la ganancia incluso empresaria. cuestionan sectores, ¿no? Como de Mendiguren, etcétera, hasta Sí, cuestionan hasta eso. eso lo cuestiona algunos que no quieren pagar, ¿no? Por También, eso, claro. pero no deja de ser cierto el hecho. Además, se cedió a una presión empresarial de que se considere a quienes se empiece a considerar la fecha a quienes tienen ese patrimonio cuando se vota la ley y no al 31 de diciembre del año pasado, lo que ha permitido que 1.500 de quienes tenían que tributar, 1.500 millonarios de quienes tenían que tributar, se fueron a Uruguay, por ejemplo, Grobocopatel o Galperín. ¿Ah? O sea, maniobras que han hecho para quedar afuera de esta contribución. Y el otro dato que hay es que el 25% de lo que se recaude va a subsidiar el fracking, o sea, va a las petroleras. Entonces, bueno, yo ayer daba un ejemplo que es como si en el mismo acto te están talando todo un bosque y te dicen, che, pero planté un arbolito.
Bueno, esto es más o menos ese impuesto. En el presupuesto se vota que te van a sacar todo y te dicen, ah, no, mira, pero algo te doy. Entonces, frente a esa situación, digamos, de una orientación claramente proajustadora y pro FMI, la forma en que hemos decidido expresar nuestra posición, obviamente es de rechazo en contra total del presupuesto, y en el caso de la contribución voluntaria, nosotros vamos a dar quórum en la sesión. No vamos a votar en contra como la derecha, que se opone a cualquier tipo de contribución, y los sectores patronales. Es decir, nuestro planteo desde la izquierda es que no solo que hay que cobrarle un verdadero impuesto a las grandes fortunas, no porque sea una salida general, sino como una medida frente a una emergencia que ha sido brutal. Digo, en el momento que lo presentamos hubiese permitido aliviar la situación de las familias que menos tienen, y obviamente como expresión de un programa más general, donde tomemos medidas de fondo como la nacionalización de la banca, que entre otras cuestiones permitiría concentrar el ahorro nacional para redireccionarlo a un gran plan de vivienda que permite atacar ese flagelo estructural de nuestro país, que de ninguna manera el gobierno tiene un plan para satisfacer la demanda, ¿no? Pipi, O la nacionalización del comercio exterior para que no nos chantajeen más con si liquidan o no los dólares, y tratar de enfrentar esa supuesta falta de dólares, que en realidad es la permanencia de una fuga de capitales sistemática que caracteriza la acción de los ricos en la economía nacional. Entonces, en el Parlamento vos no es que si presentás un proyecto se puede votar cada proyecto, sino que se vota el proyecto mayoritario. Y Entonces, al no ahí tener la nosotros, expresión, sí, perdóname, cuando estamos hablando con Cristian Castillo del Frente de Izquierda, cuando el Frente de Izquierda presentó el proyecto, esto fue en abril, ¿no? ¿Cuál fue el tratamiento en el Congreso para el proyecto del impuesto a las grandes fortunas y que presentaron? bueno, primero lo presentamos en el mes de abril, luego planteamos en una sesión que debido a la emergencia se trate inmediatamente. Ahí votaron en contra tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos de tratarlo en aquel momento, que digo, era un proyecto para la emergencia, ¿no? Para cuando está saliendo de la pandemia, aunque todavía mantiene vigencia, pero en ese momento era clave, porque hubiese, insisto, impedido que quienes cayeron en la línea de pobreza no lo hubieran hecho, y hubiese dotado, multiplicado los recursos para el sector salud de forma tal de poder enfrentar mejor la pandemia, que ahora los resultados no han terminado siendo muy buenos para la Argentina, ¿no? Por decirlo menos. Y además planteaba enfocar el problema de la construcción inmediata de 100.000 viviendas. Entonces, en ese momento se negaron ambos. Ahora el gobierno, como se ve que está muy a la derecha y tiene que contentarse a la izquierda, bueno, saca este proyecto, lo presenta, pero digamos, la pretensión que es que convalidemos esta maniobra, porque no es ni siquiera en dos sesiones diferentes. En la misma sesión, los mismos diputados están votando un recorte monumental, es decir, talar todo el bosque, te dicen, viste qué bueno que soy, planté un arbolito. Bueno, es una truchada. Y eso es lo que estamos tratando nosotros de dejar en evidencia, ¿no? Es lo que el gobierno quiere ocultar. Porque, bueno, una parte de su base social no lo votó para ajustar y entonces la quieren contentar. Nosotros tenemos la obligación de mostrar el real carácter de este gobierno, no de contrastan permitirle esa cobertura. Entonces Contrastan digo, mucho como en los montos, ¿no? Por un lado, lo que se espera supuestamente a recaudar, que ya están diciendo que es menos sí, de 3.000 millones de dólares con este impuesto, con lo que ya fue a pago de la deuda, incluso este año, o la negociación con los fondos buitres, o el recorte a los jubilados que vos mencionabas. así es, digo, para tener comparaciones. Bueno, hay que terminar de ver cuánto termina recaudando por, por dos cuestiones. Primero, porque hay rumores de que subirían el piso, ¿no? No imponible. 300 O millones. sea, iría de 200 a 300, pero supongamos que quedan 200, serían más o menos 3.000 millones de dólares, si es que no judicializan y evitan pagarlo. Pero siendo esos 3.000 millones de dólares, ustedes calculen que la negociación que tuvo Guzmán con los fondos buitres, desde la oferta inicial del gobierno hasta la que terminó siendo, subieron 17.000 millones de dólares, es decir, más de 5 veces lo que se pretende recaudar, Claro. es lo que le dieron a los buitres. O sea, eso por sí mismo ya muestra que es un monto muy limitado. El nuestro pretendía entre 15 y 20 mil millones de dólares, ¿no? Era la recaudación. Solo este año se pagaron 6.000 millones de dólares de interés de deuda.
interés y capital de deuda, o sea, el doble de lo que se va a recaudar. Y además hay múltiples subsidios a los empresarios. Por ejemplo, insisto, se va a subsidiar el fracking, no es menor. Y vos incluso, según el articulado del proyecto, no podés no votar lo del fracking porque es el mismo artículo que vota todas las partidas específicas, es un solo artículo. Entonces, quienes están votando el subsidio al fracking, ¿no? Y viendo el presupuesto de conjunto, digamos, obviamente está muy ligado con la presencia del FMI y este nuevo acuerdo de facilidades extendidas que monitorea más crudamente la economía argentina. Bueno, de hecho, el tema que Sergio Massa no pueda estar presente en la sesión, quizás por haber estado en reuniones con el FMI, es un poco simbólico, pero el oficialismo también estuvo discutiendo mucho sobre la carta que sacó el Senado contra el FMI. ¿Qué lectura haces vos de esa carta? La carta también es parte de la operatoria para tratar de cubrir la entrega al FMI. Ahora, lo cierto es que las verdades que dice esa carta es que el FMI violó todo su propio estatuto, incluso la realidad es que no pasó por el Parlamento previamente antes de la firma del acuerdo, y que tuvo como destino el financiamiento de la campaña de Macri y la fuga de capitales. La conclusión lógica es que entonces no hay que pagar. O la pregunta es por qué quien ha caído en una situación de indigencia y las jubilaciones mínimas están por debajo de la línea de indigencia, ya no de pobreza, tiene que terminar pagando esta deuda al FMI. Entonces, esa es la contradicción flagrante de la Carta de los Senadores, ¿no? Que es la propia denuncia que hacen de las irregularidades del acuerdo con el fondo, es que lo termina pagando el pueblo argentino, diciendo, bueno, no, nos tienen que dar, pero eso sabemos que no va a ser así. O sea, el FMI te da el acuerdo de facilidades extendidas, aumentando el monitoreo sobre la economía nacional y exigiéndote lo que ellos llaman reformas estructurales, a tal punto que el ministro Guzmán, en la reunión que tuvo con los grandes empresarios, con Mañeto, con Roca y con otros, les aseguró que el déficit todavía va a ser menor al que está consagrado en el presupuesto. En el proyecto de presupuesto se habla de un 4,5 de déficit respecto del PBI, de déficit primario, y el Guzmán aseguró que va a estar por debajo de 4, el FMI pretendería 3, pero eso ya es un salto todavía más en el recorte. E insisto, la caída del déficit se hace a costa de un recorte de partidas sociales, fundamentalmente el IFE, ¿no? Y además que recortan el ATP, que aunque es un subsidio empresario, digamos, hacen ese recorte y no hay contrapartida para los puestos de trabajo que se vayan a perder. Entonces acá lo que el gobierno es que va a dejar un tendal de pobres y desocupados para cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Esa es la realidad, lo que hay que dejar claro. Y entonces, quienes votaron esperanzadamente que este gobierno iba a tomar este rumbo, bueno, queda claro que es el rumbo del ajuste el que ha tomado la coalición peronista que está ahora en el gobierno. y esta deuda, ¿no? Que un paréntesis, si se quiere, hasta el mismo Alberto Fernández había dicho que iba a investigar. Bueno, ni siquiera eso se va a pegar. No investigó ni la deuda privada ni la deuda está con el FMI. Exacto. Están negociando, la privada ya le dieron validez, un escándalo, pagándole a los buitres lo que eran los bonos delivery, donde pedían a Caputo que le emita deuda porque conseguían un nivel de tasa de interés que no había en ningún lugar del mundo, ni en toda la región latinoamericana, 7% contra 4% promedio de América Latina y menos del 2% mundial. Y Guzmán le está dando, ¿no? También ahora unos buenos bonos con interés en dólares. Sí, siguiendo la evolución del dólar, ¿no? No son bonos directamente en dólares, pero siguen el precio del dólar, o sea, les garantiza un ingreso. Mientras que la fórmula jubilatoria no te garantiza acompañar la inflación como mínimo. Claro. Y otra cosa que se está anunciando es la venta de bonos del ANSES, ¿no? Para contener el dólar. Claro, bueno, eso también, para tratar de evitar la devaluación, que es el chantaje de los exportadores de todo tipo, ¿no? Porque ahí están unidos la agroindustria y Techín. Pipi, te agradecemos con esa presión. Mucho la comunicación. Bueno, seguramente mañana también vamos a estar siguiendo todo el debate de los resultados de la votación en el Congreso y durante toda la jornada vamos a ir siguiendo también. Así que te mandamos un abrazo y te agradecemos mucho por el intercambio.
Bueno, gracias, hasta luego. Chau, Chipi.